Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, una vez más estamos para emitir su programa, El Evangelio Cambia, llevar a ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a este canal prestigioso, a usted también, querido televidente, que nos acompaña siempre. En esta hora está con nosotros. Bueno, vamos a orar invitando al Espíritu Santo a que nos acompañe, a que nos dé dirección, a que interceda por nosotros ante el Padre, ¿cierto? A que nos muestre y nos revele las verdades grandes que tiene la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, tributamos a ti loor y grandeza, oración a ti, comunicación a ti, Padre. Señor, danos de tu Espíritu Santo en esta hora, para que Dios, los oyentes, los televidentes, tengan una enseñanza nueva. Señor del cielo, coloca en mi corazón, Padre, la calma, la paz, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la fe, la templanza. Señor, y que cada palabra que yo hable llegue allí, Señor, como mensaje suavizante al corazón de cada televidente. Bendice a los que nos ven en esta hora. Bendice a los medios que transmiten, que dan la oportunidad de transmitir el mensaje de salvación, que hacen posible este programa. Para todos sea la bendición grande, la que enriquece, la que no añade tristeza. Atamos todo lo opuesto a tu palabra, Padre, espíritus inmundos de oposición, Dios del cielo, todo lo que se oponga en contra de la salvación de la gente, de que la gente conozca la palabra de Dios. Los reprendemos, los echamos fuera a las profundidades del abismo y declaramos libertad y salvación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengo en tema el libro de Jeremías. Estamos en el Antiguo Testamento, llamado por muchos el profeta que lloraba demasiado. Lloraba porque veía al pueblo del Señor, el pueblo de Israel, desviado de las verdades sagradas, de los mandamientos, de los preceptos, de los estatutos de Dios. Fue un gran profeta y escribe en el capítulo 10 acerca de los falsos dioses y del Dios verdadero, haciendo el paralelo entre esos dos temas. En el verso 3 dice lo siguiente, ponga cuidado, querido televidente, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No lo digo yo, lo dice la boca de Dios. En cuanto, aquí se refiere a las costumbres religiosas, a las costumbres doctrinales, porque dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Ahí dice la Escritura, nada hay semejante a Dios. Él es espíritu, está en todo lugar, lo oye todo, lo ve todo. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dice,
todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Rey eterno. Bueno, la palabra de Dios, que Él la bendiga en cada corazón. Yo la llevo, cierto, a sus oídos. De usted, de Dios depende que usted la almacene en su corazón. Lo que no es obra de Dios. Aquí sencillamente el profeta hace énfasis a algo que celebran cada año como algo conmemorativo. Parece que en los tiempos de Jeremías hacían algo parecido. No sé de qué se trataba, tal vez ídolos mudos, tal vez dioses con minúscula, que en cada pueblo tenían y los sacaban también a desfilar. Y ahí está el Espíritu Santo a través de la boca, de la pluma de Jeremías, haciendo énfasis a lo que en realidad no es la obra de Dios. La obra de Dios es incomparable. ¿Por qué? Porque Él tiene que obrar es en el corazón de las personas. Él tiene que transformar a las personas, cambiarlas, regenerarles su espíritu. Dice que en el verso 10, dice que obra de peritos es todo. O sea, está hablando de los dioses de los pueblos, de los desfiles que hacen a dioses falsos. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Qué es eso de obra de peritos? Trabajo de peritos es todo. Pues que es trabajo de orfebres, de fundidores. A eso se refiere. No es más que eso, ¿cierto? Pablo dijo en una de las cartas que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Dios habita en la altura, Dios habita en la santidad. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios habita en un corazón, por estos tiempos, al aplicarlo, que se convierte a Cristo. Así de sencillo. La enseñanza es clara. Toda la gente que practica la idolatría, estoy ahí en el verso 8, es un infame, un orgulloso, un engreído, y se vuelve como un tontico, entre comillas. Lo dice el verso 8. Dice lo siguiente: todos se infatuarán, ahí está. Infatuarse es enorgullecerse, engreírse, ¿cierto? Infamarse. Dice la Escritura, y se entontecerán. La palabra es clara, ¿cierto? Aunque uno quiera no ofender, porque lo que hacemos los predicadores es transmitir lo que Dios dice, tal y como Dios lo dice. La Biblia está puesta para corregir errores doctrinales, siempre lo digo. Y dice que enseñanza de vanidades es el leño. Todo lo que tenga que ver con imágenes de madera, de yeso, lo que sea, es una enseñanza que es vana. Así es lo que está diciendo ahí la Escritura. ¿Por qué? Porque carece de la verdad. ¿Cuál es la verdad sobre Dios? Lo he dicho siempre y lo diré en los programas. La verdad sobre Dios se llama Jesucristo. El que conoce a Cristo conoce quién es Dios. El que llega a la palabra de Dios llega a la fe correcta. No son dioses los que se ven con los ojos físicos, ¿cierto? Son imágenes, y dice aquí que son cuestión vana o es una enseñanza vana. Viven creyendo estas personas a la mentira, ¿cierto? Creyendo que es la verdad, porque la base de doctrina quizá es esa. Sin embargo, al espiritualizar tal situación de ver una persona así, envuelta en esto, como que está siguiendo una doctrina de falso fundamento. Muchas veces es una doctrina de error, satánica, ¿cierto? Sectaria. Sin embargo, la gente se aferra a eso. Hay libertad espiritual cuando Cristo rompe todo eso. Cuando la gente decide entregar su corazón a Él. Cuando la gente decide llevar todo pensamiento altivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra. Uno que ya ha experimentado eso, es tan fácil llegar a Cristo hoy día. O sea, estudiar la palabra y el Espíritu Santo, cuando uno cree, aquel ser que no se puede engañar se llama Dios mismo, Espíritu Santo. Él se encarga, ¿cierto?, de revelar la verdad, de convencer a la persona. Si alguien como predicador dice, no, es que yo vengo de tal misión y usted tiene que creerme, está engañando a la gente. Porque los que convencemos no somos nosotros. El que convence se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de juicio. ¿De qué más convence? De pecado.
de justicia, de verdad, y convence aún a un ser humano de condenación. La gente lo trata de entender. Hay de aquel que lo entiende y no marcha hacia Cristo. Pues es como si Dios le mostrara el camino, le revelara y usted se ensoberbece y se hace a un lado. ¿Cierto? Se infatúa, como dice aquí la Escritura, acerca de los que creen en esas idolatrías. Yo no lo digo. Es mejor la verdad, herirlos con la verdad. O mejor, tratar de llegar a ustedes, ¿cierto?, con la verdad y herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. El verso 6, no hay nada semejante a Dios. ¿En qué sentido? Ahí lo dice en el verso 6, tanto en grandeza como en poderío. ¿Qué otro Dios? Pregunto yo, y la Escritura en otra parte dice, que haya hecho cosas semejantes a las que ha hecho Dios. Los mares, el cielo, el universo, la tierra, el hombre. Todo es perfecto. La gente cuestiona las cosas de Dios, pero no se cuestiona las creencias de cada uno, en qué se fundamenta. Averigüen, por favor, de dónde procede esa doctrina, quién la fundó, ¿cierto? ¿De dónde viene esa religión, esa creencia? Indaguen, o sea, vayan a la raíz del asunto, vayan de dónde emanó tal doctrina, quién la fundó, por qué revelación la fundó, en base a qué la fundó. Porque hoy día la gente se aligera y dice, no, es que Cristo vino a fundar única religión universal. Y yo no veo a Cristo fundando ese tipo de cosas. Yo no veo a Cristo haciéndole festejos a la mamá, por ejemplo. Yo no veo a Cristo cargando esas cosas. Lo que habla aquí, los maderos, las cosas, las enseñanzas vanas. Yo no veo a Cristo enseñando cada año cosas así similares. Entonces, ¿quién tiene el error? ¿La palabra? ¿O el que litiga, el que defiende y el que cree en otras cosas que no sea la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia habla de esto? ¿Por qué la Biblia habla de estas cosas? Precisamente para que usted no incurra en errores doctrinales, para que usted vaya a la fuente de la verdad que se llama la palabra de Dios. Por eso Dios habla. Si Dios no hablara es porque todo el mundo anda bien, doctrinalmente hablando. Si Dios no habla es porque todo el mundo anda teniendo una relación con Él. Porque ahí es la equivocación de la humanidad. Dios pide tener una relación con Él a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, el alimento espiritual sólido, puro. Y la gente dijo, no, la fe hay que convertirla en un negocio. Y le formalizó como lo que se llama comúnmente una religión. Dios exige que tengamos una relación con Él, no una religión. Por eso la Biblia habla de esto. No importa que usted los adorne de oro, como dice ahí el verso 4 y 5, no importa que usted los adorne de plata. De todas maneras va a ser una enseñanza vana y va a ser dioses de mentiras. El título dice, los falsos dioses y el Dios verdadero. ¿Por qué hace énfasis Dios en eso? Porque existen y han existido. En la época de Jeremías ya lo habían, incluso en el pueblo de Israel. Hay profetas como Zacarías, el hijo de Berequías. ¿Sabe qué hizo este profeta? Jesús habló acerca de ese profeta en la antigüedad. Lo reiteró Jesús en el Nuevo Testamento. Ese profeta se opuso un día a que en el templo, el gran templo que construyó Salomón, empezaron a meter esa idolatría. El profeta se paró para que el pueblo no metiera esas cosas al lugar santo. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo apedrearon entre el atrio y el templo. Eso lo pronunció Jesús por oponerse a eso, a que no metieran ese tipo de cosas, porque son cosas vanas, son enseñanzas vanas y son dioses de mentira. A ver, en el verso 11 dice, reitera lo bonito que dice, les diréis así dice el Espíritu Santo que le diga por la boca de Jeremías a un resto de pueblo. Los dioses a los que ellos creen, dice, no hicieron ni los cielos ni la tierra. Solución a esto está en el verso 12. El que hizo la tierra con su poder se llama Jehová Dios, el Dios que es espíritu, sin principio y sin fin. El que puso en orden el mundo con su saber. A ese es el que hay que creer. Esta es la transición, la solución del mensaje. Lo que debemos aplicar, yo siempre doy una salida. O sea, sería incompleta la predicación de enseñar algo y no decir, bueno, esta es la fórmula. Y ahí se la tengo en el verso 12. Creer, seguir al que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber,
y el que extendió los cielos con su sabiduría. Ese es el verdadero. Dioses que se ven con ojos físicos no son dioses, son ídolos, son creencias, son imaginaciones. Por eso se llaman imágenes, porque salen es de la mente del ser humano, ¿cierto? El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que hizo el mundo con su saber, que extendió los cielos con su sabiduría, no tiene principio, no tiene fin, es espíritu, y a un espíritu, bueno, el espíritu supremo existente por sí mismo. La mente finita del hombre no puede hacer un dibujo, una imagen a un ser que es infinito. Bueno, la palabra de Dios, resumimos entonces lo que dice en el verso 12, para aprenderlo. Al Dios que hay que creer, al Dios que hay que creer, es el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, dice, y el que extendió los cielos con su sabiduría. La mayor representación de su creación somos nosotros los seres humanos. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Él. Bueno, lo dejo entonces con esa enseñanza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cristo está por venir, ¿cierto? Cristo es Dios hecho humano, está por venir y hay que esperarlo porque las señales en la tierra se ven y los prodigios en el cielo también se están mirando. Dios los bendiga, Cristo los ama. El Evangelio cambia. Realidad. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.